Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan en esta nueva transmisión que estamos haciendo desde la lista Corrientes Independientes. Como cada viernes, junto a Caduzzi Salas, estamos conversando sobre los temas que nos interesan para poder integrar y profundizar aquellas temáticas relevantes que deben ir en esta nueva constitución que esperamos construir entre todas y todos. Hoy tenemos a una invitada especial que queremos mucho, que es parte de nuestro equipo, de nuestra lista, es Gloria Alvarado, quien nos está acompañando porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el agua, los derechos de agua, que es algo que obviamente a todos nos interesa muchísimo, sobre todo en nuestro distrito, que es un distrito prácticamente rural, y también a todas las personas, a todas y todos, porque estamos en un momento crítico respecto a nuestro medio ambiente y de la desertificación, y el consumo del agua también para las personas se está viendo afectado, y de tantas cosas vamos a hablar con Gloria, pero quiero presentarla primero, presentar su extenso currículum. Gloria es técnico de nivel superior en Administración y Gestión de Empresas y tiene un diplomado en Dirección y Gestión de Empresas Cooperativas de la Universidad de Chile. Desde el año 1987 es gerente de la Cooperativa de Aguas de Patagua Cerro de la comuna de Pichidegua, prestando los servicios de agua potable y de alcantarillado para la comunidad. En el año 2000 asume como secretaria de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la región de O'Higgins, AGRESAP, sexta región, cuyo rol central es prestar apoyo a las cooperativas y comités de agua potable rural en términos de asesorías, capacitaciones, seminarios, talleres, proporcionando y recogiendo información relevante de la contingencia. Luego, el año 2014, asume como presidenta de la Federación Nacional de Aguas Potable Rural, FENAPRU, Chile, organización que trabajó por más de 19 años junto al Ministerio de Obras Públicas en la elaboración de la Ley de Servicio Sanitario Rural y su reglamento, cuyo objetivo fundamental era establecer una institucionalidad para los comités y cooperativas de agua potable rural del país, y con ello proteger la forma de administración comunitaria del agua y los territorios operacionales. De esta forma, evitar la privatización. De todo esto y más vamos a seguir conversando con Gloria, que ha trabajado, es súper activista, ha trabajado junto a la comunidad en defensa del Valle de Cachapoal, producto de una termoeléctrica que se pretendía construir en el casco urbano. Hay mucho de lo que vamos a seguir conversando. Lleva ya 20 años desarrollando una función social, incidiendo en estas políticas públicas respecto a las aguas rurales, así que estamos muy contentos de que no solamente tenerla aquí en este conversatorio, sino que además sea parte de nuestra lista Corrientes Independientes y estemos trabajando con todos estos temas tan relevantes en este equipo que queremos llevar, ¿no es cierto?, a esta convención constitucional. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? Flor, un gusto saludarte, saludar a Cadu también, nuestros compañeros de lista. Oye, muy contenta y agradecida con la invitación a participar de esta actividad del día de hoy. Saludar también a las personas que están viendo este Facebook Live. Exacto. Aprovechamos de dejarles a todas las personas la invitación de que nos comenten y nos hagan todas las preguntas que quieran saber y que nosotros podamos responder o comentar respecto de este tema tan relevante. Aprovecho también de saludar a nuestro compañero de lista y además co-conductor, digamos, de este espacio, el Sí, querido Cadu Salas. ¿Cómo estás, Cadu? bien, Flor, contento y hoy día eh, muy satisfecho y muy alegre, digamos, porque estamos pudiendo estrechar, ¿no es cierto?, muchos más lazos, muchos más vínculos con el territorio y hoy día en particular, porque tenemos esta invitada de lujo que nos llega acá a poder profundizar en un tema que prácticamente ha tomado gran parte de tu vida y tus esfuerzos, Gloria, por lo que nos informamos, ¿no es cierto? O sea, porque en el fondo llevas más de más de 35 años liderando procesos territoriales, políticos, vinculados a lo que es la problemática del agua, así es que ciertamente en ti está depositada una tremenda experiencia que le hace muy bien a corrientes independientes, pero que también
nos permite hacer un análisis y profundizar en este tema. Así es que nos parece súper adecuado tenerte acá y te agradezco compartir este espacio. Gracias, Cadu. Para mí muy contenta de poder hablar estos temas que son mi pasión. Yo trabajo, como tú decías, Flor, hace más de 35 años ya en esta área y bueno, remunerada en la cooperativa de agua potable, pero de forma voluntaria a nivel regional y a nivel nacional, lo cual me gratifica bastante porque no solamente uno tiene que trabajar para ganar plata para el bolsillo, sino que también obtener logros para el corazón. Yo creo que siempre cuando converso con los jóvenes les digo que todas estas actividades que podamos desarrollar con objetivos colectivos se logra mucho, es decir, es una gratificación muy importante a nivel personal. Así que, y los logros, obviamente la gente también se siente contenta cuando logramos también algo para ellos. Así que muy satisfecha de lo que he realizado hasta el momento y sigo trabajando en esta misma línea, así que aquí estoy Bueno. para continuar. Buenísimo. Buenísimo. Vamos entonces a ir entrando un poco en terreno. Primero, bueno, cada uno, ¿quieres partir tú? ¿Dispara usted? ¿Dispara yo? Sí, mira, estaba leyendo algunos informes, ¿no es cierto? Porque Naciones Unidas ha hecho bastante o ha tratado de profundizar bastante en el tema del agua. Y es tanto así que dentro de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, que es como esta gran apuesta, esta gran invitación que nos hacen al mundo para tratar de resolver los problemas que tenemos, hay uno de ellos que particularmente está vinculado al tema del agua, ¿no es cierto? 16. Exactamente. Y hay un aspecto que me llamó mucho la atención cuando lo veía, porque explicaban que el tema del agua potable en general, digamos, a nivel mundial, tiene cobertura para las zonas urbanas, tiene una buena cobertura, por decirlo así, a nivel mundial para zonas urbanas. Pero en las zonas rurales estamos muy al debe, ¿no es cierto? Estamos un poquito más del 40%, digamos, eso significa que hay un 60% prácticamente de población que tiene serias dificultades para poder acceder al agua. Siendo ese un dato global, ¿cómo nos puedes comentar un poquito cuál es la condición, la descripción que tenemos en Chile respecto de esta situación? Mira, en Chile el sector urbano prácticamente está completo, 100% casi. Seguramente hay situaciones menores, pero prácticamente tiene el universo. Sin embargo, las localidades rurales estamos con algún déficit todavía. Las zonas concentradas prácticamente ya están cubiertas, pero faltan las zonas semiconcentradas o desconcentradas totalmente. ¿Ya? Y esas porque no tienen factibilidad técnica, porque producto de tantos kilómetros lineales tienen que haber tanta cantidad de casas y cuando no las hay, no hay una RS, una rentabilidad social como para que el Estado invierta en hacer estas obras de infraestructura. Entonces, ese es un tema que muchas veces complica para que las comunidades tengan estos proyectos de inversión por parte del Estado, porque recordar que esta inversión es alta y las comunidades no las pueden absorber. Voy a reenviar este link, permiso, disculpen. Sí, efectivamente hay una diferencia importante desde ese punto de vista de la capacidad de inversión en infraestructura, ¿no es cierto? Sí. Sí, mira, lo que pasa es que el Estado de Chile, por allá en el año 1964, había una alta tasa de mortalidad y morbilidad infantil. Sí. Y gracias a 4 préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, invirtió en infraestructura en las localidades rurales con estas instalaciones de estanques, pozos, redes, y fue cubriendo de a poco las comunidades rurales, ¿ya?
Y bueno, el Estado invirtió en ese momento, como también a través del tiempo, en servicios nuevos, como también en mejoramiento de las instalaciones existentes, ya porque estas inversiones, las más grandes, siempre las hace el Estado, ¿ya? Es decir, nosotros las cooperativas o comités que funcionamos a lo largo de Chile somos 1900 y tantas APR, es que estamos en la figura de comités y cooperativas, y, y podemos hacer inversiones propias, pero son menores o hasta medianas, dependiendo el nivel, la cantidad de socios que, por ejemplo, tenga una APR, ¿ya? Pero como digo, las inversiones mayores siempre las hace el Estado. Entonces, de repente, o se demora o no está llegando a tiempo, o por otro lado tenemos un gran problema que hoy día, producto de la crisis hídrica, no es que no tengan los sistemas. Hay algunos, bueno, los tienen a lo mejor tan desfasados, tal vez necesitan un mejoramiento ya pronto, como por ejemplo profundizar un pozo, un nuevo estanque, nuevas redes, ¿sí? Pero también tenemos un uso agroindustrial al lado que nos está absorbiendo las aguas nuestras en el fondo. Es decir, que son aguas para el consumo humano, que debería ser la prioridad. Entonces ahí es cuando también tenemos hoy día, por ejemplo, 400.000 familias que se abastecen con camiones de aljibe, ¿ya? Lo cual es una situación súper compleja y grave, porque hoy día con todo el tema de la pandemia no se está cumpliendo, por ejemplo, con la entrega que debiera tener cada persona, es decir, cada persona debiera recibir 100 litros por persona día, y de acuerdo a la OMS y de acuerdo al reglamento de camiones de aljibe. Sin embargo, está recibiendo 50 o menos litros por familia, lo cual es insuficiente. Y además que esto es como, es muy triste en el fondo, nosotros que nos bañamos todavía con la duchita, qué sé yo, que abrimos la llave todas las veces que necesitamos, es muy triste para esa familia, es muy triste. Y es una situación que se ha normalizado en el país, el tema de los camiones de aljibe, porque no, como digo, no se ha buscado de repente soluciones definitivas a los APR que a lo mejor necesitan un mejoramiento para salir de este problema y profundizar los pozos, o otros problemas ya más profundos, como por ejemplo ver qué es lo que está ocurriendo en la cuenca, ¿ya? ¿Por qué hay menos agua en esa zona? Entonces, la verdad es que es una situación bien crítica que están sufriendo muchos chilenos, y eso el Estado tendría que remediarlo, ojalá pronto. Se requiere con urgencia. Con urgencia. Y en ese sentido, Gloria, pensar un poquito, ir un poco hacia atrás, porque tú tienes, como lo comentábamos al principio leyendo tu biografía, una trayectoria donde se ha ido levantando una política pública al respecto que antes tampoco ni siquiera existía, o sea, como que usted, digamos, desde la asociatividad y desde el trabajo territorial se ha ido levantando finalmente esta necesidad vital que es el agua para las zonas rurales, que no, como dice Caduci, no está cubierta o no está, simplemente no está pensada o no está planificada como debiera. Y cuéntanos un poco cómo justamente desde lo local, lo regional a lo nacional se fue dando un poco esta gestión comunitaria del agua potable rural. Cómo ese camino que se ha ido construyendo, y obviamente esa ya es una base, pero que un poco ya vemos que todavía falta mucho, pero cómo se ha llegado a instalar el tema también en términos de política pública. Claro, mira, las APR, que como te decía, funcionamos por ellas desde el año 1964, tienen el gran aporte de infraestructura, la mayor inversión por parte del Estado, pero también hay un tremendo aporte por parte de los dirigentes nacionales, en el fondo me refiero a locales, y todos los que existen en Chile, que son más de 9.000 dirigentes, como con 7.000 trabajadores a lo largo de Chile, y que han hecho un tremendo aporte, sobre todo los dirigentes que han trabajado de forma voluntaria administrando estos APR, ¿ya? Y tienen, las APR tenemos ventajas comparativas con respecto del modelo urbano, ¿ya? El modelo urbano aquí es algo bien caótico, se podría decir, porque funcionaba de forma estatal hasta ciertos años, por allá en el año 1990, y surge la posibilidad de privatizar los servicios urbanos, ¿ya?
y porque le sacaba una carga de inversión al Estado, porque el Estado, es decir, iba a endosar la responsabilidad de una empresa privada para que administrara y mantuviera los servicios urbanos, ¿ya? Porque de esa forma es lo que llamamos el Estado subsidiario, ¿no es cierto? Que en este caso se le estaba endosando esta responsabilidad a estas empresas multinacionales que nos vienen, porque sí, vienen a ganar dinero acá a Chile, con un elemento tan vital como es el agua. Entonces, a nosotros les digo caótico porque en realidad la verdad es que me complica mucho pensar que Chile es uno de los únicos países prácticamente que tiene el agua privatizada que está en el sector urbano. Entonces, en el año 1999 más o menos, las sanitarias querían avanzar hacia nuestros territorios rurales, cuestión que los dirigentes de la época, que yo estaba en la vereda todavía, es decir, participaba de todo el proceso, pero o en la galería, llamémosle, yo miraba como mis compañeros con ese arrojo, esa fuerza, rechazaron el proceso privatizador y ustedes no avanzan ni un centímetro a los territorios operacionales, y eso fue, pero gravitante, súper gravitante, porque gracias a esa oposición, viene todo un trabajo con el Ejecutivo, se nos abre puertas en el nivel central, directamente en el nivel central, para trabajar en una propuesta de ley. Pero en esos momentos, bueno, antes que ocurra eso, y cuando teníamos la amenaza en nuestras cabezas, se forman las asociaciones provinciales, ¿ya? Y que serían organizaciones como de segundo nivel. AGRESAP, por ejemplo, que tú mencionabas, de la sexta región, y así sucesivamente en varias regiones, y estas, para tener una mayor fuerza a nivel nacional, forman la Federación Nacional en el año 2005. Y en el fondo la formamos, partimos nosotros, digo, lo puedo decir con mucho orgullo, la sexta región llevó todo ese proceso, unió a todas las regiones del país, y yo me acuerdo que fue en Entrelagos, el 30 de agosto del 2005, se forma la federación. Nos amanecimos redactando los estatutos esa vez, porque yo siempre participé activamente, primero miraba, pero después participé activamente, y hicimos la reunión al otro día, un cuento corto, se forma eso. Y bueno, con esa organización nacional FENAPRO Chile ya se comienza a trabajar con un solo interlocutor válido a nivel nacional para trabajar en las mesas de trabajo, valga la redundancia, con el Ejecutivo para elaborar una ley. Partimos con un papelito así como guachito, nomás con las demandas, con las necesidades que nosotros teníamos, hasta engordar ese documento, porque fuimos a las regiones para que lo observaran, lo aportaran, y después lo llevábamos a la mesa técnica. Siempre yo tuve el trabajo de consensuar toda esa información y elaborar un puro documento para llevarlo a la mesa técnica. Siempre hice el trabajo técnico. Y bueno, mis compañeros, obviamente todos éramos un equipo. Y luego, bueno, avanzamos con ese trabajo de mesas técnicas por muchos años, hasta que después se aprueba en el año 2008, y, se envía al Congreso, y en el Congreso empieza toda la tramitación legislativa. No nos perdimos ninguna sesión, participamos de todas las sesiones, defendimos el proyecto a rajatabla, aunque no tenía tanta oposición por el hecho de que no es como la reforma del Código de Agua, que tiene intereses distintos, pero por ejemplo la Ley de Servicios Sanitarios Rural tuvo afortunadamente apoyo, y bueno, nosotros no siendo abogados aprendimos de todo este proceso, fue una experiencia muy, muy linda, muy linda. Logramos en el año 2017 que se convirtiera en ley de la República, y en el año 2020 ya entró en vigencia. Ya, pero esta ley, ¿qué es lo que tiene de fundamental? Que protege los territorios operacionales y nos blinda de la privatización, protege la gestión comunitaria de agua, que eso es muy importante, ya que sean las mismas comunidades que sigan administrando estos servicios, por las ventajas comparativas que te decía, tarifas más bajas o más justas, la capacidad de espera. Si una señora te dice no te puedo pagar el agua esta semana, te la puedo pagar la otra semana, ningún problema. Tenemos atención personalizada, en todas las localidades rurales hay una oficinita, tenemos, los activos son de la comunidad, lo que uno pueda comprar, hay un sentido de pertenencia porque tanto los trabajadores como los dirigentes son de la misma comunidad. Es decir, hay algo muy rico que se desarrolla, inclusive también la responsabilidad social empresarial. Tú puedes hacer
actividades con la comunidad, ruta del agua, comité solidario, hay muchas cosas que tú puedes hacer muy lindas en la comunidad. Tenemos, por ejemplo, acá un proyecto de gestión de residuos, bibliotecas que tienen en otras cooperativas, son iniciativas propias que tiene cada cooperativa para trabajar con la comunidad. Y eso, como te digo, lo hemos mantenido hasta el momento y ha sido muy, muy bueno, muy bonito. Y en ese sentido, la mirada territorial, digamos, ¿no? De la gestión del agua desde el territorio, desde como la cooperatividad comunal, comunitaria, es quizás también un modelo que uno pudiera después empezar a extrapolar, digamos, a otros ámbitos del desarrollo sustentable, justamente con el ámbito agrícola, ¿no? Como de sumando a los pequeños agricultores que se vayan de alguna manera organizando, generando una economía circular. Es como un modelo interesante que se puede ir de alguna manera abriendo a otros ámbitos que no son solamente la administración del agua. Sí, el cooperativismo es muy lindo a nivel internacional, también en varios países se desarrolla, y aquí en Chile, por ejemplo, las cooperativas de agua potable se crearon hasta el año 1973, ¿ya? Y después de eso solamente se formaron comités, pero sin embargo, lo que tú señalas, se podrían hoy día hacer alianzas con las comunidades, que son los que en el fondo utilizamos las aguas de los territorios, porque las aguas potables las sacamos ¿de dónde? De los pozos profundos fundamentalmente, y que es de donde mismo se extraen, por ejemplo, la misma gente de las comunidades. Si bien es cierto, el agricultor de la agricultura familiar campesina ocupa mayormente agua superficial, pero sin embargo subterráneo o superficial en el fondo es prácticamente la misma agua, ¿ya? Y por ello, y hoy día con todo el tema de la crisis hídrica, se hace muy, muy fundamental que nos podamos organizar y trabajar asociativamente para el logro de objetivos colectivos. Sí, antes de entrar al tema de la crisis hídrica, que creo que es uno de los grandes temas a conversar, me gustaría que un poquito en torno a lo que es el cambio de uso del suelo que se está produciendo en la zona rural, digamos. Decíamos, ¿no es cierto? Porque después de la reforma agraria y después de lo que fue el golpe de Estado y la contrarreforma que se aplicó, muchos de estos predios que eran de actividad agrícola pasaron a uso forestal, un uso forestal intensivo, ¿no es cierto? Pero hoy día, y esto coincide más o menos después del terremoto, ¿no es cierto? Empieza a haber me refiero al terremoto del 2010, ¿no? Empieza a haber una modificación del uso del suelo y empiezan a aparecer estos condominios, ¿ya? Estos llamados condominios que generan una nueva presión por sobre la demanda del agua, porque el, el, el mercado facilita que las personas adquieran su tierra, pero son terrenos sin agua, ¿ya? Y cuando uno conversa con los dirigentes de las APR, ellos te dicen, oye, nos están presionando, ¿no es cierto? Nos están obligando y prácticamente nos insultan porque nosotros no podemos atender esta demanda que está creciendo, digamos. Ahí hay un desfase, ¿no es cierto?, entre lo que es las capacidades instaladas versus lo que es esta demanda del mercado, porque parece que son lógicas totalmente dispares, ¿no? Incluso contradictorias. ¿Qué puedes comentarnos al respecto, Lorena? Bueno, mira, la crisis, por ejemplo, hídrica hoy día, y que más o menos vamos avanzando en la conversación, se ha visto afectada por una parte por el avance forestal que está habiendo a nivel nacional, tanto en el secano costero como en el sur. También se ha visto afectada por el tema de la plantación de monocultivos como los paltos, los cerezos, los olivos, mandarina, etc.
Y también por la construcción de condominios y ampliaciones de vivienda, sobre todo en los territorios urbanos que van avanzando hacia los territorios rurales, ¿ya? Y eso, obviamente, todos estos tres usos, más bien dicho, actividades, te consumen gran cantidad de agua, ¿ya? Por ejemplo, partiendo por el tema de los condominios que tú mencionabas o de las villas que se van ampliando, piden factibilidad a las cooperativas y comités y muchas veces no tienen porque los comités, siempre los comités y cooperativas se construyen con la cantidad más o menos existente en el territorio, es decir, con la capacidad justa. No se hacen como más holgados para que duren 20 años, ya caducan, no sé, 5 o 10 años. Entonces, y como las poblaciones siempre están creciendo, la verdad es que no siempre tienen la posibilidad de poder otorgarle, pero también hay otra cosa, de que a veces son territorios, son condominios privados, parcelas de agrado, que estos servicios de agua potable son servicios sociales, ¿ya? No son como para darles un segundo uso, como para piscinas, para que tengan tremenda, no sé, plantaciones de algo, etcétera, en sus terrenos. Entonces, la verdad es que cuesta mucho que puedan otorgar estas factibilidades, ¿ya? Más considerando que con la reforma del Código de Agua se paró el agua de la tierra, por lo tanto se venden terrenos sin agua, ¿ya? Y ahí es cuando presionan de repente a los APR para que le den esa agua que tú mencionas. Por otro lado, la actividad forestal está causando un tremendo daño hoy día por el hecho de que consume muchísima cantidad de agua cada árbol y multiplícalo por cantidad de hectáreas que están plantadas. Y ahora en la zona central nos estamos viendo súper afectados, tal cual como ocurrió en Petorca, La Ligua, hoy día nos estamos viendo pero muy afectados porque por ejemplo, donde yo vivo acá, todo este cordón de cerro se está viendo totalmente afectado, talado, 100% talado, para poder plantar sobre todo paltos que consumen una cantidad enorme de agua y tienen no tienen una evapotranspiración lenta, es decir, como la vegetación nativa. La vegetación nativa que es lo que produce, que retiene el agua, por lo tanto eso permite que consuma menos agua cada árbol, a diferencia de los paltos, por ejemplo, que transpiran mucho más rápido, igual como por ejemplo los forestales y te consumen mucha cantidad de agua. Entonces ahí es cuando de verdad que estamos bien críticos y preocupados, y no solamente aquí en este valle, como tú mencionabas, están los forestales para el secano, para el sur, está la minería que está para el cordón cordillerano, y así los territorios cada vez nos vemos más afectados. Es una situación que estamos viviendo ahora ya. Ahí sí. Le dicen el desierto verde a las forestales, a los monocultivos, ¿no? Porque se ve muy verde, muy como inocuo, como que fuera algo positivo porque es natural, pero en realidad lo que está generando es una desertificación gigantesca y no permite tampoco el crecimiento de la flora y fauna nativa, generando una trastocación total en nuestros ecosistemas. Y parten en la quinta región y en la novena, o sea, es todo un continuo de bosques que si nosotros recorremos nuestra cordillera de la costa hacia el sur, no paramos de pasar por bosques y bosques, o sea, cultivo, monocultivo, hasta la novena ya es una cosa impactante, que prácticamente todo el territorio de la novena región ha sido arrasado en torno a esto, además arrasando con nuestros pueblos originarios y con todo lo demás, ¿verdad? De no solamente es una de las, es un gran problema que además está subsidiado por el Estado. Además hay toda una economía ahí que se va autopotenciando justamente por estas subvenciones que también va generando el propio Estado ad eternum a estas grandes forestales. Entonces, obviamente hay un cambio gigante que debemos hacer. En ese sentido,
esa es una gran amenaza. También habíamos hablado de la privatización, ¿no? De los territorios, la privatización de las aguas rurales. Eso sigue siendo una amenaza porque no, antes estábamos conversando un poco sobre la crisis hídrica y la reforma del Código de Agua que se está planteando ahora, y ahí hay también una modificación del ordenamiento territorial que podría también generar quizás un movimiento de tierra para todo esto que se ha logrado justamente de que las propias cooperativas tengan el control de las aguas rurales? Bueno, con la ley de servicio sanitario rural, cero posibilidades de que entren privados a administrar las aguas rurales. Las aguas potables rurales van a seguir siendo administradas por las comunidades. Por eso el objetivo central de esa ley fue proteger la gestión comunitaria de agua, proteger el territorio operacional y blindarnos de la privatización. Por lo menos eso ya lo obtuvimos, ya lo conseguimos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el segundo problema que tenemos hoy día? Es la crisis hídrica. Y bueno, ¿cómo enfrentamos la crisis hídrica? Bueno, aquí con lo que recién mencionábamos, es decir, tenemos que hacer todo un trabajo ahora, esto lo hemos visibilizado en diferentes escenarios nacionales, internacionales, con las autoridades en el Congreso, porque estamos súper preocupados. Mira, tú recién mencionabas los desiertos verdes, la flora y fauna nativa que ha sido extraída, y literalmente extraída, la que produce los servicios ecosistémicos, como la producción de agua, producción de oxígeno, producción de biodiversidad, captura o eliminación de la contaminación. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esa vegetación, se termina el microclima, se corta también el ciclo hidrológico. Mira, tú ves los cerros hoy día plantados con, por ejemplo, palto, ya. Tienen más encima unos cauces, unas rigueras, de forma vertical. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo, si llueve, como esta lluvia intensa que tuvimos hace unos días atrás, se produce al final una erosión de los terrenos. Es decir, el agua que la podríamos aprovechar, que es el agua que viene de la lluvia, ¿no es cierto?, de las precipitaciones, las podríamos aprovechar, cero posibilidades, más encima erosionan el terreno que está cerro abajo. Entonces eso es súper grave para la gente que también vive cerro abajo, ¿ya? Y además que arrastra con los químicos que le echan a las plantaciones, porque es otro tema también que hay que ir abordando, ¿ya? Está el tema de las fumigaciones, el tema de aérea, etcétera. Bueno, ese es otro tema. Pero como digo, hoy día estamos gravemente afectados. Tú también mencionabas el subsidio a la inversión. Hoy día, mira, estos cerros siempre se compraron de precio económico, ¿no es cierto?, porque eran cerros de rulo. Los derechos de agua se obtuvieron de forma gratuita. Y los subsidios del Estado son como el 75% más o menos a las plantaciones. Cada plantación que tú ves tiene un letrero, subsidio del Estado, 75%, con plata de todos los chilenos. Y ese en el fondo, ese subsidio, ese riego tecnificado, que si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con el tema del riego tecnificado, pero mira, hasta cierto punto, yo creo que el riego tecnificado puede servir en baja escala, porque en gran escala es como una gotita, otra gotita, otra gotita. Es decir, a baja escala, en el fondo, la plantita aprovecha el agua que requiere nomás, ¿no es cierto? No se desperdicia. Pero si tú le sumas una plantita más otra plantita más otra plantita, obviamente que el consumo va a ser mayor. Y prueba de ello es que hoy día el uso de agua es de forma exponencial, porque hoy día los territorios han sido, como tú mencionabas, para todo el cordón costero hasta el sur, más todos los cerros de la zona central, la extensión territorial plantada es de forma exponencial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento? ¿Qué es lo que está pasando? Es que se planta sin ver la factibilidad de agua que hay en los territorios. Hoy día no hay ningún estudio hidrogeológico actualizado que diga cuánta agua hay bajo la tierra. No hay, no lo hay. No se pide una factibilidad, como digo, a las empresas para poder hacer ese tipo de plantaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que una vez que plantan, ven de dónde sacar el agua. Entonces le compran derecho a un señor, le compran derecho a otro señor, le compran derecho a otro señor, y trasladan los derechos de agua. Y eso lo permite la ley. La ley hoy día lo permite. Pero ¿cuál es lo negativo de esto? Que el punto que, no sé,
puede trasladarse que esté dentro del mismo acuífero. Pero si tú tienes un derecho de agua, no sé, en Bucalemu, y lo quieres sacar en Pichilemu, no va a ser, no va a ser el mismo punto de captación. Ya cambia el punto. Entonces, la verdad es que yo no puedo entender que en Chile tengamos esos sistemas de dar tanta facilidad en el fondo, de tanta apertura sin ningún ordenamiento territorial, lo que tú mencionabas. Hoy día se planta destajo, nadie, por favor, yo también quiero dejar súper claro esto, nosotros no estamos en contra de la productividad, sabemos que genera empleo y economía al país, sin embargo, pensamos, sabemos, entendemos y necesitamos que sea ordenado, que no puede ser de forma expansiva. Hoy día, cada vez que se expanden ellos, a nosotros nos acorralan. Al agua potable rural, a la agricultura familiar campesina, a las pequeñas actividades productivas, a los crianceros, cada vez nos están acorralando. Y eso no puede ser, tiene que haber un límite, un límite. Hoy día en esta semana se está proponiendo una modificación al Código de Agua en relación a ver si hay sustentabilidad en el acuífero, por ejemplo, para este tipo de actividades, ¿ya? Y eso tendrían que haberlo tenido desde hace mucho tiempo. Oye, Gloria, y Dale. ya que lo mencionas, la modificación al nuevo código de agua, porque el otro día lo comentaron con bombos y platillos, ¿no es cierto? O sea, Chile después de tanto tiempo tiene un nuevo código de agua, pero incluso le están cambiando el nombre al ministerio, ¿no es cierto? Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas y de Recursos Hídricos, ¿no? Claro. Exacto. Entonces están instalando, en la propuesta están instalando lo que es el tema del agua en el Ministerio de Obras Públicas. Sí, mira, yo no estoy de acuerdo con eso de que recursos hídricos esté en el Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio de infraestructura, ya de obras. Y de producción. Y claro, entonces en el fondo recursos hídricos, por último, que vayan al Ministerio de Medio Ambiente, o por último en una agencia que sea independiente del Estado, porque el Estado ha entregado los derechos de agua gratuitos, que entre paréntesis están sobreotorgados en el país, y hoy día los sale a comprar para entregarle a las comunidades. Entonces al final no ha sido como un buen administrador de los elementos naturales que tiene el país. Y por lo tanto tendría que haber, no sé, pues, como una especie de contraloría, similar a la contraloría, que hubiera como una especie de agencia que pudiese administrar el agua en Chile. Eso yo creo que sería mucho mejor. Ahora, con respecto al Código de Agua, hay una reforma que está desde hace como 9 años en el Congreso y que ha demorado mucho porque ha tenido opositores, obvio que ha tenido opositores porque no hay gente que no le conviene, ¿no es cierto?, que se avance en la reforma, aunque la reforma es de aquí para adelante, es decir, no de aquí para atrás, porque por ejemplo, de aquí para adelante lo único que queda es el 50% más o menos del agua subterránea disponible y como el 10% del agua superficiales. Perdón. Y lo que nosotros como comunidades que hemos ido a todas las comisiones, por lo menos a una sesión de cada comisión donde se ha tramitado la reforma del Código de Agua, siempre velando porque exista la prioridad para el consumo humano, exista el establecimiento de reservas en caso de subsistencia, en caso de alguna catástrofe, no se cobren multas por no uso de agua, no se caduquen los derechos de agua por no utilizarlos, porque hay una ley también que salió que te cobra multas por no usar el agua, pero para los servicios de agua potable rural nosotros estamos pidiendo que no, porque hoy día tenemos una X población, pero mañana va a subir esa cantidad de población. Entonces nosotros con mayor razón tenemos que quedar protegidos. Bueno, en el fondo el Código de Agua o la reforma del Código de Agua, la reforma, me habían dicho, viene a zanjar algunos temas, pero no el 100%, porque no aborda la No de problemática fondo. real que tiene Chile. No, exacto. Así que con la nueva constitución eso debiera cambiar 100%. Sí. Y en ese sentido, en la nueva constitución, ¿cómo tú ves los derechos de agua? ¿Cómo soñarías tú establecer los derechos de agua? ¿De qué manera tú crees que debieran quedar como instalados?
basados en el consumo de las personas. ¿Cómo construirías tú este párrafo, digamos, del derecho de agua para las personas y para los ecosistemas? Mira, el agua es un bien común, es un bien de todos los chilenos, por lo tanto no debiera tener dueño hoy día, ¿ya? Porque el agua es un bien que tiene un valor propio, un valor intrínseco, porque es de la naturaleza. Por lo tanto, se busca recuperar el agua para Chile, que sea un bien nacional de su público, con prioridad al consumo humano, y que se respete en el fondo el derecho humano al agua. Chile firmó un convenio internacional con la ONU en el año 2010 y no lo respeta. Entonces, la verdad es que se necesita que quede muy bien especificado en la nueva Constitución, como también luego en las leyes siguientes se establezcan mecanismos para hacerlo cumplir, porque no sacamos nada con dejar escrito en la nueva Constitución todo lo que te acabo de mencionar si después no lo vamos a hacer cumplir. Hay constituciones en otros países que ha ocurrido, por ejemplo en Bolivia, en Ecuador, que no se están cumpliendo los derechos, perdón, lo que señala la Constitución. Entonces, hay que ver cómo se puede después o sea, que esos derechos sean garantizados por el Estado de Chile. Claro, una característica que tiene la Constitución del 80, ¿no es cierto?, es que consagra el derecho de propiedad. Así es. Y, y lo que yo creo que debiera plantearse, digamos, y entrando ya en lo que es la idea de una nueva Constitución, es justamente ver de qué manera se regula esta propiedad otorgada y se limita bajo un concepto, ¿no es cierto?, de un derecho de propiedad supeditado a las necesidades de la población, supeditado a las necesidades sociales. Por tanto, no debiera considerarse un derecho de propiedad privada que sea perpetuo además y que sea transferible en el mercado, porque si seguimos en esa lógica, vamos a consagrar lo que hoy día aparece, ¿no es cierto?, que es un bien transable en la bolsa, que permite la especulación, ¿no es cierto?, y que no tiene ninguna relación directa con los territorios. Desde ese punto de vista, lo que hemos escuchado, y nosotros también lo manifestamos en nuestro programa, es la necesidad de otorgarle la categoría de derecho humano al agua, ¿ya? Quizás puedas comentar un poquito el aspecto de esta relación, porque dentro de los bienes comunes, ¿no es cierto?, como bien indicas tú, aparece el agua con esta particularidad, ¿no?, como un derecho humano reconocido mundialmente, ya ha sido reconocido como tal, pero en nuestra legislación y en nuestra constitución no lo es. Bueno, definitivamente tiene que quedar reconocido como un derecho humano y por lo que mismo también señalaba que tiene que ser garantizado, ¿ya? Garantizado con mecanismos que permitan su garantización. Por ejemplo, hoy día todo lo que es el agua en el fondo es un bien, como tú señalas, transable en el mercado, y eso lo hizo la reforma del Código de Aguas de 1981, que separó el agua de la tierra, favoreció la privatización y favoreció el mercado del agua. Y de ahí, por eso es que hay tanta facilidad que hoy día se compran, se venden los derechos de agua, y por eso es que los terrenos de rulo, por ejemplo, como los cerros, nunca antes se habían sembrado, plantado, y hoy día, sin embargo, hoy día tienen esa agua porque la trasladan de otros lados. Y eso permite que, como tú señalas, trasladar o transferir, permite que eso ocurra. Por lo tanto, aquí debiera haber una fórmula muy clara en la nueva Constitución que eso no se permita. Y mira, esto es contradictorio. Por ejemplo, en el Código de Agua, en el artículo 595, dice que todas las aguas son bien nacional de uso público. Sí. Y luego, en el 589, dice que se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Y sin embargo, en la Constitución de 1980, en el artículo 19, numeral 24, los derechos de particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares
las propiedades sobre ello. Es decir, ahí le otorga la propiedad. Entonces ahí es cuando se produce una contradicción, porque claramente se modificó pensando en que iba a beneficiar a ciertas personas. Es decir, aquí miren, hay otra cosa también relevante. En algún momento hubo información privilegiada en donde algunas personas pudieron inscribir muchos derechos de agua. Hoy día el 1% de los chilenos tiene el 79,02% de los derechos de agua inscritos. Y eso es como, es demasiada la cantidad de derechos de agua para pocas personas, cuando muchas personas hoy día se están abasteciendo con camiones de aljibe. Hoy día hay 79 comunas con decretos de escasez hídrica, y bueno, hay esas 400.000 familias que se encuentran sin agua. Entonces, la verdad es que estamos viviendo en una situación crítica que la Constitución de la República, la nueva Constitución, tiene que tiene que poner atención, tiene que quedar muy bien reflejado, que no puede ser un derecho transable. Hoy día hasta se transa en Wall Street también esto, y es una copia, miren, y es una copia a Chile, ¿eh? Lo que está ocurriendo en Wall Street es una copia a Chile, lo cual no es un buen ejemplo. También la privatización en otros lados, estando, miren, una experiencia breve, estando en una actividad en Perú, en algún momento en Latinosan, una persona de Chile estaba dando a conocer como maravilloso el proyecto de privatización de las aguas. Y dije, uy, qué vergüenza, me dio mucha pena estar ahí en esos momentos, porque cómo pueden dar a conocer, o sea, relevar un modelo que es dañino, es decir, no puede ser. Bueno, eso es lo que ha estado ocurriendo, y no puede, como digo, en la nueva Constitución tenemos que declarar el agua como un derecho humano, un bien garantizado, un acceso universal para todas y todos los chilenos. Eso tiene que ¿Qué quedar se muy hace, bien Gloria, establecido. por ejemplo, con todos los derechos que ya han sido otorgados? Que es una gran pregunta que se hace la gente. Hay que expropiar, dicen algunos. No se puede expropiar porque no tiene, a pesar de que hay un derecho de uso, no es exactamente un derecho de propiedad en sí mismo. ¿Tú cómo ves esa solución? ¿Cómo se puede ir solucionando? Porque evidentemente aquí hay un abuso, digamos, de que hay grandes, los poderosos tienen un acceso prácticamente ilimitado a los miles de litros de agua por segundo, y vemos que hay un gran afán de muchos de mantener ese control. Vemos cómo hay candidatos a constituyentes justamente que eran ministros de Agricultura y que tenían derechos de agua a su haber. Por lo tanto, hay un conflicto de intereses importante en ese tema, y es algo que finalmente se va a tener que de una u otra manera resolver, entendiendo que deben regarse plantaciones y que deben entregarse derechos de consumo de agua a las personas y a los ecosistemas, como lo hemos conversado. ¿De qué manera se puede solucionar algo tan difícil? Mira, yo creo que, bueno, aparte que amerita una conversación profunda entre los constitucionalistas, los 155, ¿no es cierto? Yo creo que se tiene que ir pensando en fórmulas como por ejemplo el ordenamiento territorial, el derecho humano al agua, que no queden en desmedro de las comunidades producto de la actividad productiva que tienen las grandes empresas, yo creo que todo eso se tiene que ir regulando. Los derechos de agua que no se utilizan sean devueltos. No puede ser que se especule con ellos y se guarden para cuando se requieran y se vendan al mejor postor y a mucho dinero. Entonces, yo creo que hay varias fórmulas como para ir recuperando el agua en Chile, porque hoy día es la única forma. Es decir, si no lo hacemos, si no aprovechamos ahora la oportunidad de hacerlo, cada vez la situación va a ser más crítica, porque hay un cambio climático que no lo podemos desconocer, que es mundial, que cada vez la situación va a ser más crítica, menos precipitaciones, pero sin embargo lo que hay aquí en Chile tiene que ser mejor distribuido. La poca agua que hay tiene que ser mejor distribuida. Y también tenemos que proteger, hay algo que no hemos abordado, a la naturaleza. El agua viene de la naturaleza. Si no protegemos la naturaleza, también estamos fritos. Bueno, antes habíamos mencionado sí, ya la vegetación nativa, que es importante protegerla, pero también se tiene que dar derecho a la naturaleza, es decir, si alguien la violenta, que sea sancionado.
Es decir, hoy día no puede ser que se den cambios de uso de suelo para poder deteriorar los terrenos. Fíjense que aquí tengo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Acá. El dictamen del Contralor de la República, que fue, bueno, en noviembre del año pasado, ya no me acuerdo qué fecha, ya, en donde no permite más que se tale más cerro, es decir, que se tiene que cortar esa tala de bosque indiscriminado, de bosque natural me refiero, porque siempre, a ver, los cambios de uso de suelo siempre se podían hacer que no fuera en detrimento del suelo y que se acredite que en el plan de manejo que el área a intervenir satisface esos objetivos, señalando específicamente el plazo y las labores agrícolas a ejecutar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que se hacía cada vez que se pedía un cambio de uso de suelo? Era en el fondo para someter la agricultura, pero en el fondo para esa agricultura expansiva está en detrimento del suelo. Es decir, al final no se está protegiendo a la naturaleza, y eso no, afortunadamente hubo un fallo a favor tanto en los tribunales de justicia en Santiago como también en la Corte Suprema. Fue 5-0 el resultado, en donde avalan el dictamen del Contralor, que no se puede seguir talando en los cerros, y es más, que se tiene que recuperar la vegetación nativa. Entonces, por eso que tiene que hoy día, por ejemplo, garantizarse un equilibrio ecológico, y también se tiene que garantizar un medio ambiente libre, sano de contaminación, para que también las personas podamos desarrollarnos libres también en este país. Los últimos estudios de cambio climático que nos están llegando, digamos, nos anticipan que la condición de crisis va a ser cada vez más, va a ir incrementándose, se va a expresar en una agudización de la sequía, ¿no es cierto? Y por tanto están anticipando cosas muy terribles, digamos. A nivel internacional, este comité de científicos construyen escenarios, proyectan escenarios. Y el mejor escenario nos dice que en la mejor condición va a haber un incremento de 2 grados de temperatura por sobre entre 2 y 4 grados. En el peor escenario vamos a estar por sobre los 6 grados. Y eso es terrible, digamos. Es terrible porque va a tener un impacto severo, y nosotros que estamos en la ecorregión mediterránea, ¿no es cierto?, que es esta zona que se extiende desde Coquimbo hasta casi llegando a Temuco por el sur, vamos a ser la zona más afectada, ¿ya? Y otro dato que indican es que los procesos de acumulación de nieve en la cordillera como reserva de agua dulce se van a ver severamente disminuidos, porque este incremento de la temperatura lo va a impedir. Entonces, el escenario es categórico, ¿ya? Es como lo que hace 40 años empezaron a anunciar que vamos a sufrir pandemias y no le hicimos caso. Y hoy día estamos con una seguidilla de pandemias en proceso. La pregunta que me surge, Gloria, es ¿a qué nivel de sensibilidad hemos logrado llegar en nuestra población respecto de esta situación climática? ¿Está consciente nuestro pueblo, los sectores, el territorio, de que la condición climática que se viene tiene este nivel de complejidad? ¿O estamos más preocupados del día a día, digamos, y de resolver lo cotidiano? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, hoy día yo creo que falta todavía que exista mayor sensibilidad con respecto al cambio climático, porque si hubiera mayor sensibilidad, yo creo que muchos estaríamos tomando las medidas que corresponden.
¿ya? Sobre todo los países, los gobernantes, inclusive hay gobernantes en el mundo que no creen en el cambio climático. Cuando a la vista está de que tenemos bajas precipitaciones, está aumentando la sequía y la desertificación, cambios en las temperaturas, y eso es producto del calentamiento global, y el calentamiento global en el fondo viene por el cambio climático, y el cambio climático viene por toda la emisión de CO2 a la atmósfera. Como tú bien señalas, se estima que sean 2 grados o más, y cada vez que, mientras más grados, es menos probable que haya una reversión. Es decir, cada vez se va a ir agudizando el problema. Entonces, hoy día, por ejemplo, siento que nos están tomando las medidas de mitigación y menos de adaptación a lo que viene, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, debiéramos, para mitigar, estar bajando claramente las emisiones, estar cumpliendo con los NDC, con los compromisos internacionales que firman los países para bajar las emisiones. Ya que podríamos, si bajamos las emisiones, podríamos llegar al 1,5, y es más, se estima que ni siquiera el 1,5 va a ser suficiente. Se estima que más bien dicho, se requiere más o menos el 1,2 o el 1,3 de grados. Entonces, la verdad es que siento que falta mucho por hacer. Siento que no está esa sensibilización ni de los gobernantes, ni menos de la empresa privada para poder evitar este colapso, porque es un colapso a nivel mundial. Hoy día, por ejemplo, debiéramos estar terminando con las termoeléctricas a carbón que emiten gran cantidad de CO2 a la atmósfera, transitar de los vehículos que consumen diésel por no sé, electricidad o biodiesel, no sé, alguna otra alternativa. Hoy día cada vez aumenta más el parque vehicular cuando debiera estar disminuyendo. Tenemos más contaminación en el mundo, hoy día son puros productos desechables, por lo tanto que después se van al vertedero y se queman, y eso produce CO2 también. Es decir, todos estamos aportando a un cambio climático y estamos haciendo caso omiso en el fondo de lo que está ocurriendo. Porque mientras tanto, claro, estamos respirando el aire, estamos viviendo, pero ¿con qué calidad? Es decir, más adelante nos hemos puesto a pensar qué va a ocurrir en 10, 20, 30 años. Yo creo que falta todavía mucho que hacer al respecto. A lo mejor falta una campaña de urgencia en los colegios, en las universidades, los institutos, en todos los estamentos, de manera que podamos ir amortizando un poco esta situación que es grave, es muy grave. En ese sentido, a ver, estoy con silenciada. No, no estoy silenciada. No sabía. En ese sentido, Gloria, bueno, hay hartas preguntas que quiero comentarte, hay hartas preguntas en el chat, pero hacer brevemente el comentario de que quizás también nuestra sociedad tan individualista y tan mercantilista, ¿no?, tan consumista, ha perdido el concepto del cuidado, ¿no?, el cuidado de nosotros mismos, el cuidado del entorno, la valoración de lo que significa estar en relación a otros, a nuestro medio ambiente. Y evidentemente esta constitución debe ser una constitución ecológica que permita también que se estructure de mejor manera toda la producción industrial, genere los marcos, ¿no?, de acción para justamente tener una mirada sostenible en el tiempo, sustentable y de regeneración, y por supuesto de educación. Hay preguntas que quiero hacer, o sea, que las ha hecho la gente aquí en el chat. Quiero saludar a Yepte Edgardo Saavedra, que comentaba respecto de que eran 350 litros semanales los que se reciben. Obviamente, si se calcula que son 172 litros diarios los que se necesitan por persona, no calza. Cristian Lizama dice, ¿hay algún antecedente de qué pasará con las personas que ya tienen derechos de agua de uso consultivo subterráneo? ¿Hay alguna propuesta? Un poco lo que conversamos, que también tiene que ver con lo que dice acá. Lo vi la Verónica Margarita Ibarra, que dice cómo se abordará la nueva constitución las multas que se aplican a quienes hacen mal uso de las aguas, como son multas tan bajas comparadas con los dividendos que obtienen.
les conviene pagar la multa año a año, como lo hace el señor Pérez Lloma, y como también hemos visto que muchos de estos, incluso hasta Luxich estaba robando agua con su extractor, digamos, con las bombas. Entonces, ahí tenemos que también tener una idea de cómo controlar justamente lo que ya está sucediendo y el cómo se puede velar para que eso no... Esa es una de las grandes batallas, ¿no? Bueno, con respecto del tema de lo último que tú mencionas, se requiere una mayor fiscalización de los usos de agua, definitivamente, porque no puede ser que a vista y paciencia de las mismas comunidades, donde mucha gente ha filmado desvíos de cursos de agua, se siga ocurriendo esto, y en varias partes, de los ríos, de los canales, de muchas partes. Entonces, la verdad es que hoy día, por ejemplo, solamente hay 2 fiscalizadores desde la DGA para fiscalizar cada región, 2 en cada región. Es total y absolutamente insuficiente. Más, no existen tampoco los medios tecnológicos como para fiscalizar de forma moderna, se puede decir. Por ejemplo, que un señor fiscalizador de la DGA esté sentado en su escritorio y desde su computador pueda ver que con un sistema de telemetría pueda medir la profundidad de los pozos, la capacidad que está otorgando, los litros por segundo que está entregando cada pozo. Eso se requiere con urgencia también aquí en el país. Esa es una de las medidas que nosotros proponemos, que todos los usuarios de agua tengan una fiscalización adecuada con respecto a los usos de agua. Bueno, los demás son comentarios, ¿no es cierto? Porque con respecto de lo que pasará con la agua subterránea, ¿no es cierto?, de los derechos, eso hay que irlo viendo a través del... ¿Cómo? Si me puedes hacer de nuevo o ese comentario. Sí, ahí decía que algún antecedente de qué pasará con las personas que ya tienen derechos de aguas de uso subterráneo, si hay alguna propuesta al respecto. Por ejemplo, hay con un límite, respecto a porque tiene eso, que haber un límite, ¿no? es que mira, si la persona no utiliza el agua, tendría que devolver la que no utiliza. La que está guardando, con la cual está especulando, tendría que devolverla. Ahora, ¿qué cantidad? Si aún así es muy superior la cantidad que está utilizando, ahí es donde se requiere el ordenamiento territorial, ¿ya? Y la planificación, de acuerdo a la vocación de los pueblos y como también de acuerdo a los elementos naturales que existen, porque tú no puedes seguir produciendo si no tienes la factibilidad técnica de cuántos elementos naturales como el agua tienes. ¿Ya? Claro. No puedes seguir avanzando de forma desmesurada. Ahí es por eso que se habla de la necesidad de incorporar en la nueva constitución una función ambiental, ¿no es cierto? Una función ecológica, que es Así es. fundamental, claro, para poder generar estos procesos de planificación. Y un elemento que se mencionó, que lo mencionabas tú, lo mencionamos también en nuestro inicio, que tiene que ver con esta gestión de cuencas, que es una herramienta, ¿no es cierto?, de gobernanza también, de cómo nos vamos poniendo de acuerdo con los distintos usuarios, pero en una amplia extensión del territorio donde están presentes los acuíferos, y podemos hablar de los balances necesarios, los balances hídricos, que, sobre todo para los tomadores de decisión, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando un alcalde o una alcaldesa, ¿no es cierto?, y su consejo comunal, que viene una empresa y le dice, mire, nosotros vamos a generar empleo acá, porque vamos a contratar gente local, pero lo que necesitamos es instalar nuestro proyecto de paltas, ¿no es cierto?, y esperamos que ustedes nos autoricen. Lo lógico acá sería de que hubiera un antecedente previo de la disponibilidad de agua presente para que ellos pudieran hacer uso y generar, ¿no es cierto?, este nivel de producción. Como bien se ha dicho, no solamente están exportando palta, sino que están exportando agua, ¿ya? Así es. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión de cuencas es una herramienta necesaria y debiera estar de alguna manera consignada en la nueva constitución, porque si no, vamos a crear nuevamente restricciones o vamos a crear una arquitectura coja, digamos, porque si no hacemos esto, vamos a seguir repitiendo o trasladando el problema para las nuevas generaciones.
Bueno, la gestión integrada de cuenca es fundamental que se dé en los territorios, es fundamental. Y ojalá por cuenca, por cada cuenca pudiese haber una organización al respecto. Y aquí está bien muy necesario que pueda haber una junta de aguas subterráneas, porque las juntas de superficiales, dependiendo de la cantidad de acciones que tenga cada persona, la presidencia o más bien dicho las atribuciones que puedan tomar, ya la posibilidad de tomar más atribuciones al respecto. Entonces la verdad es que se necesita que todos los usuarios del agua, tanto potable, agricultura familiar campesina, gran consumo, etcétera, se puedan sentar a una mesa y poder hacer esta gestión. Ha resultado, hay experiencias exitosas aquí mismo en el país de realizar una buena gestión integrada de cuenca. Y eso obviamente tiene que quedar considerado en la Constitución. No sé si la Constitución directamente o las leyes que vienen, pero hay que dejarlo en alguna parte especificado, como también ir transitando a un nuevo modelo de desarrollo. Hoy día, por ejemplo, tenemos modelos altamente extractivistas de los elementos naturales y necesitamos transitar, como tú señalabas, Flor, en un inicio, hacia una economía circular, hacia modelos que den protección al medio ambiente, a la naturaleza. ¿Ya? No podemos seguir gastando, ¿no?, los elementos naturales que son necesarios para la vida. ¿Recuerdan el año pasado, en mayo, que salió una noticia que, que estábamos con un sobregiro ecológico? Nos habíamos gastado todos los elementos naturales que teníamos para un año y cada vez nos lo gastamos antes. Antes nos gastábamos en noviembre, después en octubre, después en septiembre, ahora vamos en mayo y este año, no sé, yo creo que en abril ya lo vamos a tener todos gastados. Es como un sobregiro en el banco. Es lo mismo que pasa en la naturaleza. Entonces, eso tenemos en la Constitución tenemos que velar porque queden estos cambios. En el fondo, la Constitución ecológica es muy amplia porque aborda muchas temáticas, como por ejemplo estos derechos a la naturaleza, ¿no es cierto?, que les mencionaba recién, que es fundamental porque es la base de la vida, ¿no es cierto?, donde se desarrollan los ecosistemas. También ver el tema de la propiedad, ¿no es cierto?, porque si un bien común no podría tener dueño, es un bien de todos los chilenos. Ver el tema de las culturas de los pueblos, ¿no es cierto?, la plurinacionalidad de los pueblos, que se reconozca. Se ha visto que los pueblos indígenas son los más protectores de la naturaleza, y por lo tanto, porque ellos se alimentan de la naturaleza y también todos sus medicamentos los obtienen desde la naturaleza. Hay muchos aspectos que ver de ahí de la nueva Constitución y que se cruzan con todos los derechos fundamentales de los seres humanos. Eso hay Para que ir trabajar. cerrando, bueno, ya se nos ha ido volando la hora, ya nos pasamos, de hecho. Así que quiero ir cerrando. Hay una última pregunta que voy a sacar de las que han hecho la gente. Agradecer a todos los que han estado compartiendo, a Alefer, a la Verónica Ibarra, a... ¿quién más está por aquí? Felipe Salinas, que tiene una pregunta que te quiero hacer. También está Loreto Almazar. La pregunta, Felipe, que tiene es interesante porque es como el referente respecto de otros países desarrollados que tienen regulado el tema del agua. Yo vi la otra vez un documental bien interesante respecto, por ejemplo, cómo París, las aguas de París, que son aguas, tienen un manejo de las aguas desde las localidades, con una gran intervención muy interesante respecto de la ciudad, y del agua, de la purificación del agua, con una mirada súper innovadora, de muy bajo impacto ecológico, y es un agua de muy buena calidad, un agua que tú puedes tomar en cualquier llave de la calle o de la casa, y es muy buena calidad. Y en ese sentido, lo que pregunta Felipe, ¿tiene referentes de cómo está regulado el tema del agua en la Constitución en otros países desarrollados y que funcione? O sea, ¿de qué manera pudiéramos tomar ese referente para, como última idea para ir cerrando? Sí, mira, hay varios países que tienen bien regulado el tema del agua, ¿ya? Suiza, mira, no me acuerdo exactamente en estos momentos los países, pero se ha hecho un estudio comparado con respecto de otras constituciones en el mundo.
esas son las experiencias que tenemos que recoger en la elaboración de la nueva Constitución, de manera que podamos extrapolar hacia Chile o hacer benchmarking acá en Chile de todas esas experiencias, porque si en otros países les ha resultado, ¿por qué no en Chile? Es decir, tenemos que nosotros copiar lo bueno de los países, eso es súper positivo para nuestro futuro. ¿Ah? Hoy día, aparte de hacernos cargo del cambio climático, también tenemos que ser innovadores en el fondo, en el sentido de poder, aparte de crear nuevas ideas de cómo proteger el agua, como también copiar algunas experiencias que han resultado exitosas en nuestros países. Así que yo creo que tenemos una tarea bien importante que hacer. Como digo, hay un estudio comparado muy importante que revisar, y eso va a ser un insumo para elaborar la nueva Constitución. Bueno, buenísimo, Gloria. Estamos muy contentos de haber tenido esta conversación contigo. Obviamente también estamos muy contentos de que seamos todos partes del mismo equipo de la lista Corrientes Independientes, una lista 100% independiente, sin partidos políticos, que está luchando porque todas estas grandes necesidades de nuestra ciudadanía, nuestras necesidades de proteger todos estos derechos humanos, como son el derecho al humano básico, al acceso al agua y tantos otros. Hoy quiero hacer una mención especial a la inclusión, porque hoy día es el Día Nacional de los Niños y Jóvenes Autistas y Asperger. Hay una mención para ellos el día de hoy especial. Es parte también de nuestros objetivos tener una constitución inclusiva que también piensen todas y todos. Y en ese sentido, agradecerte, Gloria, por tu tiempo, por tus conocimientos. Obviamente estamos compartiendo con todas las personas tus conocimientos, y te estamos aprovechando un poco también nosotros para aprender y para poder continuar con este gran programa que llevamos como Corrientes Independientes a la nueva Constitución. Oye, no, gracias por la invitación el día de hoy. Agradable la conversación, más que si es entre compañeros de lista, la lista Corriente Independiente, que tiene múltiples, o sea, somos personas que realizamos múltiples actividades, cultura, educación, medio ambiente, agua, diversidad, tema político, jóvenes. Yo creo que es una lista bien entretenida porque tiene de todo un poquito. ¿Ya? Así que, bueno, les pedimos a todos que apoyen a los independientes de verdad, como señala Flor, porque hoy día se han visto muchos independientes que van dentro de los partidos políticos y que al final no son independientes de verdad. Así que nada, darle las gracias, entretenido conversar de este tema que me apasiona bastante. Soy una dirigente social que ha trabajado por muchos años en esto, y bueno, la idea es continuar, sobre todo porque estamos preocupados por el acceso al agua para las comunidades, como también de la protección de nuestro medio ambiente, y bueno, y de todas las demandas sociales que tenemos las personas en nuestro país, y que se puedan garantizar definitivamente los derechos fundamentales en la nueva Constitución. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Sí, y estos derechos fundamentales fueron categóricamente expuestos, ¿no es cierto?, por la voluntad popular, que dijo: queremos cambiar la Constitución, queremos hacerlo a través de un sistema de convención, y ahora esperamos que terminen el proceso, porque la ciudadanía, como yo lo estaba planteando, digamos, se autoconvoca, ¿no es cierto? Para mí es una autoconvocatoria lo que estamos viviendo. Nosotros, ciudadanos, nos hemos autoconvocado para fijar esta nueva ruta que queremos construir con la participación de todas y todos. Y como ya se ha dicho, porque no, como lo dice una socia de nuestro colectivo, ¿no es cierto? Una compañera dice: que no te pasen gatos por liebres, ya necesitamos independientes de verdad, sin padrinos ni padrinas de ningún tipo, sin partidos políticos. Así es que un agrado escucharte, Gloria. Vi en tus redes que mañana tienes un encuentro importante sobre estos temas, ¿no es cierto? Me imagino que los vas a seguir profundizando. Sí, Aprovecha mira, de sí, aprovecha de llevar bueno, nuestros saludos.
Sí, bueno, de invitarlo al programa de mañana que tendremos con Rodrigo Mundaca, que es nuestro invitado especial al programa de la radio Azúcar 107.9, de 10 a 10:50 de la mañana. Bueno, nuestro invitado, como digo, especial, él ha dado una tremenda lucha en la zona de la quinta región, donde hoy día se está postulando a gobernador. Y siempre, siempre, siempre luchando por el pueblo, ¿ya? Y eso lo admiro mucho, es una persona que se valora mucho por todo lo que ha realizado. Tiene inclusive un premio internacional de Derechos Humanos por haber trabajado por el tema del agua. Así es que, nada, puedo invitarlos al programa de mañana y que podamos conversar con él también, aprovechar la instancia que va a estar con nosotros aquí, con nuestra región, con nuestro distrito, con nuestra lista corriente independiente y eso, pues, invitarlo. Bueno, muchas Muchísimas gracias, Gloria. gracias, un gran abrazo a Rodrigo Mundaca, todo el éxito a él. Yo estoy segura que Rodrigo va a ganar porque su trabajo es extraordinario, así Así que es. toda Un nuestra excelente amigo, admiración, además. toda Un nuestra excelente. admiración, que mañana te escucharemos por la radio. Y muchísimas gracias a todos los que están acompañándonos a esta hora. Acuérdense de nosotros a la hora de votar. Se alargó la hora de votar, nos queda un rato todavía, así que vamos a seguir haciendo este tipo de contenidos para Así seguir es. profundizando en todos los aspectos más relevantes para esta nueva constitución que queremos que sea ciudadana y ecológica. Así es. Justamente. Bueno, nos despedimos Chao a entonces. todos. Un abrazo Sí, grande para Bien. todos y todos. chao. Chao. Muchas Estén gracias. Muchas bien. Chao, gracias. chao. Buen fin de Gracias. semana. Chao, chao. Chao, chao.